Muy buenos días a todos, sed bienvenidos y gracias por asistir a este momento en el que iniciamos la campaña de la Iglesia Diocesana, como cada año por estas fechas. Desde la Conferencia Episcopal se nos invita a que cada diócesis ponga en valor y dé conocimiento de las cosas que se están haciendo en las diócesis, cómo funcionan desde el punto de vista también de la economía, de la sostenibilidad, pero también las acciones que se llevan a cabo. La Iglesia Diocesana es un ente vivo que evoluciona, crece, responde a la sociedad, y es lo que queremos reflejar un poco en este informe que queríamos facilitaros, pero bueno, entre unas cosas y otras está dispuesto, está colgado en nuestra web. Después podemos mandaros el enlace para que lo tengáis, los datos que ahora se os van a comentar brevemente. El acto consiste simplemente en la intervención, en primer lugar, de don Antonio Luis, que es el administrador diocesano y el encargado un poco de coordinar todo este tipo de trabajos. Él nos va a presentar el espíritu de la campaña. Después, Marta Vicente va a dar algunos datos concretos, específicos, y después vamos a ver un vídeo muy breve de 2 minutos en el que aparece, digamos, lo nuclear de la campaña y un testimonio propio nuestro de la diócesis de uno de los hechos que llevamos a cabo, ¿no? Y finalmente nuestro obispo, don José Luis, pues concluirá con las palabras que nos dirigirá. Así que doy la palabra a don Antonio Luis. Buenos días, me sumo a los saludos de don Antonio Cabrera y también a todos aquellos que nos escuchan a través de vuestros medios de comunicación. Y os agradecemos que participéis siempre y os hagáis eco de la noticia de la Iglesia. La campaña de la Iglesia Diocesana de este año está centrada en las parroquias. Es verdad que la suma de todas las parroquias formamos la diócesis de Plasencia, y la campaña gira en torno a 2 ejes fundamentales. Uno es la Iglesia, los cristianos, la parroquia, y el otro es la sociedad en la que estamos. Se dirige a los cristianos, el primer punto, para hacerles presente que el sostenimiento de la Iglesia y de su parroquia debemos colaborar todos los cristianos. 3 son las aportaciones que sostienen la vida de la Iglesia: la oración, el tiempo y el dinero. La oración la podemos aportar todos, la debemos aportar todos. El tiempo lo podemos aportar muchos más cristianos en nuestra parroquia, y el dinero algunos, quienes puedan, para sostener las actividades de la Iglesia católica. Esta campaña pone su acento principal en renovar en los cristianos el sentido de pertenencia a su parroquia, a la diócesis. Como dice nuestro obispo en su carta de la Iglesia Diocesana, ningún bautizado debe vivir como si no le importase nada las necesidades de la vida parroquial en su afán de anunciar el Evangelio. Porque nuestra diócesis de Plasencia tiene la actividad celebrativa, la oración, en 200 parroquias. Pero esas parroquias tienen carne, tienen rostros concretos de personas comprometidas en ejercer el mandato de Jesucristo de amar a los demás y vivir la caridad. Un dato así: 16.809 personas han sido atendidas en 110 centros de la diócesis, de drogodependencia, de asistencia a inmigrantes, de refugiados, centros de promoción para la mujer, etc. Además, cantidad de personas que asisten a la Eucaristía dominical, donde se encuentran con Dios, celebran su fe y escuchan siempre, siempre un mensaje positivo y comprometedor. También esa es una acción de la Iglesia. La segunda aportación, al final, ya,
Otro objetivo de esta campaña es renovar el compromiso de los cristianos con la actividad evangelizadora de las parroquias. La parroquia es una gran familia que se vuelca en atender catequesis, enfermos, acompañar pobreza de todo tipo, familias desestructuradas, y necesita tu parroquia el tiempo de nuestros bautizados. Una parroquia que además mira mucho más allá de sus propios límites. El 1% de todos sus ingresos, cualquier parroquia le destina a proyectos de desarrollo con los más desfavorecidos. Una iglesia que está llena de proyectos. Por ejemplo, este año el señor obispo ha puesto la Escuela Bíblica Luz Mundi para formar a todos los bautizados. Esta campaña nos recuerda que la diócesis también tiene un rico patrimonio evangelizador y cultural. Tenemos y cuidamos el patrimonio. Las Edades del Hombre, que es otro gran proyecto de la Iglesia, mostrarán un patrimonio restaurado, protegido, conservado. Es verdad que a veces con ayuda de las instituciones, pero ese es un trabajo que también estamos hace la diócesis. Es verdad que en la parroquia de San Martín, en la restauración, colaboran 4 instituciones, pero la iglesia más lejana, que es a veces la señal de identidad del pueblo, la arreglan los cristianos con la ayuda del obispado. A veces es verdad que también la Junta, en otro proyecto que tenemos con ellos, restaura también, ¿no? Pero ese conservar el patrimonio, pues se ve la Casa de la Mitra, se ve el seminario, se ve la catedral, pero y las pequeñas iglesias también hay que ponerlas en valor a las personas que colaboran en ese sostenimiento de su rico patrimonio cultural y evangelizador, con la ayuda de la diócesis, es verdad. Otro eje de esta campaña, y termino ya, es la sociedad. Mostrar la transparencia de nuestras instituciones. Dar a conocer de dónde viene el dinero, que viene de todos los fieles, y cuál es el destino final que tiene. Y el destino final de los bienes de la Iglesia no es otro, de verdad, que continuar anunciando el Evangelio de Jesucristo, para continuar con la actividad propia de la Iglesia, la celebración, la caridad y la evangelización. Entre el ranking que hace la Conferencia Episcopal, entre las 70 diócesis, estamos en el puesto número 7 de transparencia, porque queremos que los cristianos y la sociedad sepan de dónde nos viene el dinero y dónde lo empleamos. Yo creo que esas son las 4 ideas, los 4 ejes de la campaña de este año: fomentar, potenciar, renovar que en el sostenimiento de la Iglesia, y cuando hablo de sostenimiento no hablo solo de dinero, sino de tiempo y de oración y de dones de cada uno, marcan o guían la campaña de este año. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Bien. Pues en nuestra revista, en nuestra Iglesia Diocesana, aparte de publicar la memoria de actividades de la diócesis, también junto a ella se publica el estado de cuentas. Siendo fieles a nuestro compromiso de transparencia y responsabilidad, paso a mostraros los datos económicos de nuestra diócesis durante el 2020. Son datos que reflejan la realidad económica y global de la diócesis, ya que es el consolidado del obispado junto a sus delegaciones, secretariados, las demás entidades diocesanas como la Casa Sacerdotal, la Librería, así como sus arciprestazgos y las 200 parroquias, el consolidado de todas estas entidades.
Estos datos también recordaros que están publicados en la web de la diócesis y en transparenciadiocesisplasencia.org. ¿Con qué recursos cuenta nuestra Iglesia para poder realizar su labor? Bien, pues el total de recursos obtenidos en el 2020 por la Iglesia en Plasencia ascendió a 4.808.219,91 euros. Con respecto al año anterior, se han obtenido 529.000 euros menos. Como podemos ver en esta publicación, destacar que la mayoría de los ingresos, en un 71%, se han obtenido por la vía de las aportaciones de los fieles. Un 46,61% corresponden a la asignación tributaria y un 24,24% de otras aportaciones como donativos, suscripciones y colectas. Por ello, siempre decimos que es tan esencial que sigamos colaborando con nuestra Iglesia, ya que es un gesto muy sencillo e importante el cómo marcar la casilla en la asignación tributaria de la declaración de la renta. La siguiente partida de ingresos con importancia en cifras absolutas también es la aportación de los fieles, como os he comentado, y un 28,98% que deriva de recursos obtenidos a través de ingresos del patrimonio y otras actividades, como son los alquileres o subvenciones y conciertos suscritos con la administración pública y otras entidades privadas. Estos son de carácter finalista, ya que atienden a necesidades concretas de obras sociales, rehabilitaciones de templos, etc. Pues hasta aquí os he hablado con respecto a los ingresos. Ahora pasamos a ver la aplicación de estos ingresos y en qué se han invertido. El total de aplicación de los recursos ha sido de 4.572.703,52 euros. También 357.000 euros menos con respecto al año anterior en los gastos. Del total, un 51,43% se ha destinado a cubrir los gastos de conservación y funcionamiento de nuestros templos y de las distintas entidades diocesanas que conforman este consolidado. El 22,22% ha sido destinado a la retribución del clero y el personal seglar. El 16,71% a acciones pastorales y asistenciales y el resto, 9,64%, para cubrir los gastos en centros de formación y otros gastos extraordinarios. Si queremos tener una Iglesia dinámica, activa y en camino, debemos entre todos procurar este sostenimiento. Es nuestra responsabilidad como creyentes que la Iglesia pueda seguir desarrollando su misión. También recordar que existe un portal de donativo, donamiglesia.es, que es una herramienta muy eficaz donde se puede realizar cualquier donativo desde cualquier lugar y en distintas modalidades, ya sea puntual, periódica, semestral, anual, etc. Y ahora os paso vamos a ver el vídeo de la campaña. Nos encontramos en la iglesia de San Martín, en la que hace 2 años, aproximadamente un poquito más, en agosto del 2019, sufrió un incendio, concretamente aquí en esta puerta. Ese incendio afectó principalmente a las cubiertas y al retablo, que es bastante importante, tiene las tablas de Luis de Morales. Las actuaciones que se van a realizar, primeramente se hizo una actuación de consolidación, ¿vale?, que afectó en el retablo y en la parte de la estructura, hasta que se ha llegado a hacer el proyecto. Aquí se sustituirá la parte de la cubierta central y luego se está restaurando también el retablo, que quedó bastante afectado por el calor. No llegó a afectar el incendio, pero sí el calor. Las obras han comenzado el retablo sobre septiembre y ahora también en la parte de limpieza de la iglesia y de las cubiertas a partir de octubre. Tienen un plazo de finalización de 5 meses y el retablo tendrá un poquito más de tiempo para finalizar las obras. Y en ese periodo es en el que estamos ahora trabajando, acaban de comenzar y finalizarán pues eso, sobre marzo o abril. Esperemos que estén las obras terminadas, sobre todo la de la cubierta. El retablo será un poquito más lento.
Bien, bueno, lo que a veces es más atractivo, más interesante, los números, porque nos dan una situación correcta y a veces somos curiosos, ¿no? Pero, digamos, tenemos que entender que esta campaña, lo que se trata es de entender lo que es la diócesis, ¿no? Es decir, la diócesis es una porción del pueblo de Dios que el Papa encarga a un obispo, y el obispo, como pastor, ayudado de los presbíteros, de los sacerdotes, pues la lleva hacia adelante, ¿no? Y esta campaña, lo que se trata es que la gente entienda primero lo que es la diócesis, que no es un organismo, el obispado, allí un ser etéreo, ¿no? Sino que es una familia, Entonces, lo que se trata es de que uno coja su lugar, su puesto en esa familia, aumente el afecto, el cariño que tiene por ella y vea qué es lo que ella puede hacer en la mejora de esa familia. Me refiero porque en una familia no es solamente los números, que evidentemente hay que dar de comer a la familia, ¿no? Pero bueno, está el niño que resulta que se ha puesto enfermo, está el anciano que fallece o que le hay que cuidar, está el hermano mayor que cuida al pequeño, ¿no? Entonces, como decía don Antonio, la parroquia, yo que puedo ayudar a mi parroquia, es verdad que uno puede rezar, es verdad que uno puede ayudar económicamente, pero también puede dedicar su tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ser catequista, o yo, por ejemplo, por mi oficio puedo ayudar a llevar la economía de la parroquia. Es decir, en la parroquia hay muchas necesidades de tiempo y de personas que uno, en la medida que entiende lo que es una parroquia como comunión de familias o familia de familias, y la diócesis sería una comunidad de comunidades, ¿no? Entonces no es un ser abstracto, sino que hay ahora mismo están empezando en el seminario, iremos corriendo, están los arciprestes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos comunicar a los arciprestes las cosas que están en marcha en este comienzo de curso en la Iglesia diocesana, para que ellos transmitan a los sacerdotes y a los distintos arciprestazgos en dónde vamos a estar y en qué vamos a trabajar este tiempo o durante este curso, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos entender es que en esa familia cada uno tiene unas cualidades, en la Iglesia llamamos carismas, y entonces con mis cualidades, ¿qué puedo yo o cómo puedo yo ayudar a esta gran familia mía, que es en primer lugar o la más cercana en la parroquia, pero luego en la diócesis como comunidad de comunidades parroquiales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me toca estar a mí, hasta que no se mande lo contrario, y luego a don Antonio pues al frente de la economía, y a Marta pues ya más a pie de obra con los números, ¿no? Así que, bueno, solamente quiero invitar a todos los cristianos a que se sientan diocesanos, se sientan iglesia particular de Plasencia, y ayuden en la medida que ellos crean y como los medios que ellos tengan a mano y en su corazón, pues ayuden a la vida de esta iglesia diocesana, que realmente pues es la vida de todos los cristianos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere cuestionar alguna cosa? Quería preguntar, el descenso en el número de ingresos supongo que se achaca a la pandemia, ¿no? Los meses que ha habido de inactividad. Sí, efectivamente, perdón. Sí. Efectivamente se debe es el año de la pandemia, lo mismo que hay menos ingresos, hay menos gastos. Sin embargo, ha subido, que esto está aquí en la revista, lo daremos, por casi 100.000 euros que da el obispado para residencias, centros de mayores, religiosas, parroquias. Esas son las cuentas más de la administración diocesana, que también irán a la web, ¿vale? Se publicarán aparte. Evidente. ¿Qué euros son extras? 100.000 euros al COVID, de la entidad diocesana para el COVID. Es decir, el argumento es: nosotros dejamos de percibir 500.000 euros más, gastamos 500.000 euros menos, es debido a hay menos movilidad y menos trabajo,
Pero sin embargo la atención caritativa continúa porque aportamos exactamente 85.000 euros para paliar esa pandemia, ¿no? Aparte de los sacerdotes, lo que han hecho personalmente con las familias y en sus trabajos en la residencia y en los centros hospitalarios. Porque detrás de los números siempre hay personas. Bueno, realmente, digamos, al haber estado cerrado la posibilidad de encontrarnos en los templos en un primer momento y luego con limitación de aforo, evidentemente pues en una colecta o en cualquier actividad de la Iglesia pues hay menos ingresos, ¿no? Por otra parte, lo que yo sí he notado, hemos notado todo, es que hay personas concretas y no pocas que han vislumbrado claramente la necesidad de su parroquia y de su diócesis, ¿no? Es decir, que aunque la situación era complicada, ha habido gente muy generosa, ¿no? Porque ellos han entendido que la Iglesia seguía viva y había que sustentarla, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, en otro tema, es en relación a un servicio que ha puesto en marcha, si diócesis tendría una oficina para tramitar posibles abusos sexuales en el seno de la Iglesia. No sé si la diócesis de Presencia se va a plantear también en este sentido. Pero hombre, qué cosas preguntas. Todas las diócesis de España. Es decir, hay un organismo en todas las diócesis en las que cualquier persona puede acercarse y puede denunciar un abuso, ¿no? De tal modo que eso, pues primero hay que denunciarlo y segundo hay que juzgarlo, ¿no? Entonces, aquí en la diócesis el que está al frente de ese grupo es el vicario judicial, que es el que también pues conoce más eso, que es don Francisco Rico. Luego hay un abogado que es Ignacio, ¿no, Nacho? Y luego hay un psicólogo que yo creo que es Salvador. Entonces, en todas las diócesis de España eso lo tenemos, y bueno, es decir, yo creo que eso es bueno que lo preguntes porque, digamos, la Iglesia tiene que ser muy transparente. Es decir, yo no sé si hay muchos organismos que sean capaces de poner los números a la vista de cualquier persona, ¿no? Pero igual, es decir, la Iglesia, veis que hay a lo mejor pues una orden religiosa o una diócesis que pone en claro desde tal época a tal época ha habido tales denuncias de abusos, ¿no? Un pecado gravísimo dentro de la Iglesia, pero que hay que sanar, ¿no? Y la primera cosa pues es saber qué ha ocurrido y pedir perdón, ¿no? Y bueno, y vosotros sabéis que no sé si es un 1% o así de los abusos que acontecen están en el seno de la Iglesia. Es decir, no se habla de profesores, ni de profesores de gimnasia, ni de padres, ni de tíos, ni de hermanos. Eso está oculto, ¿no? Pero, digamos, la Iglesia en eso ha querido ser transparente y lo va a ser en el futuro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sí existe ese organismo. Añadiendo un dato más a lo que don José Luis explica en este momento, hace más de un año que se puso en marcha esta oficina con un decreto que el propio obispo ratificó, al que dimos cobertura en las redes. Hay un enlace en la página web para que cualquier persona que tenga necesidad pueda encontrarlo con cierta facilidad. Y el dato que sí quería aportar es que desde que todo aquello tuvo más revuelo mediático hasta hoy, no hemos recibido ni una sola entrada, ni una sola consulta, ni una sola denuncia. Creo que es algo que también hay que reseñar. Otro tema también, lo mencionaba antes, las obras en San Martín, ¿cómo va? ¿Para todo en orden? ¿Todo previsto? Sí, ya lo ha explicado el arquitecto, ¿no? Ricardo Ortega, en San Martín. Van en lo previsto, el retablo es el que
No nos dan plazo porque el daño ha sido mucho, pero lo que son las obras, la cubierta y la reparación del templo interior van dentro de los límites previstos. Y en el retablo están trabajando, quiero decir. Se está trabajando, pero los daños de las tablas de arriba han sido muchos. Se mantiene lo que dice el arquitecto en el vídeo, ¿no? Esa previsión de que en marzo o abril pudiera estar lista la cubierta. Debe estar. No, a la cubierta sí. El problema es si vamos a llegar a tiempo con el retablo. Claro, la cubierta sí. La iglesia sí, el retablo es lo que es más delicado. Muy bien. Muchas gracias.